Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Los miércoles nos asomamos a esta ventana llamada Agora, donde pulsamos el municipalismo. Hoy recibimos al alcalde de Aldaya, hablamos de uno de los municipios más afectados por la Dana. Nos decía ahora mismo el alcalde que es el cuarto por afectación vecinal. Aldaya se rehace día a día e intenta recuperar la nueva normalidad, que no es fácil. Todo ello lo vamos a pulsar con el alcalde de Aldaya, Guillermo Luján. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, ¿cómo está? Bueno, yo creo que Aldaya está y estamos avanzando, sobre todo con mucha tristeza, porque lo más importante que ha pasado es que han fallecido 6 personas y eso es lo más terrible y lo que más frustración genera a todo el mundo, ¿no? El que al final ha habido una situación como esta y que haya familias que ahora no puedan ver a sus seres queridos, y eso es muy duro y es lo más terrible. Todo lo demás siendo muy complicado y siendo que queda mucho por hacer, pues podremos poco a poco, con la ayuda indiscutible de otras administraciones, llegar a recuperarnos, pero las vidas humanas no se pueden recuperar. Así es. Alcalde, ¿cuál es ahora mismo la radiografía de Aldaya? Esa vuelta a la nueva normalidad tras la catástrofe y sobre todo qué es lo que se necesita ahora mismo todavía en el municipio. Bueno, Aldaya, digamos que tiene una afectación a nivel de ciudadanía, que estamos hablando del cuarto municipio, de datos del consorcio, estamos hablando de 17.000 expedientes, que nos dan una idea de que hay 11.000 vehículos, 4.000 inmuebles dañados, con lo cual prácticamente si somos 33.000 habitantes la afectación es global, ¿no? Ahí lo que se requiere es que el consorcio agilice al máximo las indemnizaciones para que la gente pueda ver luz para volver a su casa, para volver a abrir su negocio, su empresa. Y es lo que más está provocando mucha intranquilidad. La gente, los comercios y las empresas, las pymes, no tienen la capacidad de poder recuperarse con solvencia, necesitan la ayuda y eso es lo que está costando, ¿no? Y ¿Están llegando las ayudas? Bueno, las ayudas están llegando, pero no están llegando a la velocidad que deberían llegar. Se necesita. Es verdad que hay un nivel importantísimo, estamos hablando de 17.000 expedientes en Aldaya, como decía, es un volumen importantísimo, pero la realidad es la que es, y hasta que la gente no vea esa luz, no pueda volver a ver su negocio, no pueda volver a reparar su ascensor. Hay gente que aún no ha podido bajar a la calle desde el 29 de octubre. Ya han pasado más de 3 meses. Hay gente, en la Dana, mejor dicho, en la pandemia, supimos lo duro que era confinarse en casa. Hay gente que no ha podido bajar y que aparentemente te puedes pensar, bueno, está en su casa, pero es que no es saludable eso. ¿Cuántos vecinos pueden estar en esta situación ahora mismo, alcalde? Bueno, no tenemos datos precisos porque no todo el mundo nos da información, pero con Cruz Roja se tiene un número aproximadamente de 20 personas que están intentando atenderlos para bajarlos, pero hay mucha más gente que por diversos motivos pues no lo comunica o directamente por cuestiones muy personales en muchos casos, pero somos conscientes y tenemos gente conocida en distintos ámbitos y comunidades donde el no tener ascensor pues le dificulta el poder hacer su vida normal, no solo incluso no bajar, sino pues bueno, la vida normal, socializar, con familias, socializar, con problemas de accesibilidad, movilidad reducida. El tema de los ascensores es un problema muy grave. Incluso hay algunos ascensores que son montacargas y bajan al garajes, y hay algunas comunidades que tienen garajes con coches porque no se pueden sacar de los garajes, porque hay tal sobresaturación de la gestión de los ascensores y montacargas que está provocando un colapso, que hay un colapso, el consorcio no indemniza suficientemente con la agilidad que se requiere, y estamos pues, en un colapso. Garajes, también, ¿cuál es la situación en estos momentos, alcalde? ¿Se ha acabado ya la limpieza de todos ellos, la extracción del barro? Bueno, aún tenemos garajes que requieren el baldeo y desinfección, que es la última parte, ¿no? El fango, fundamentalmente, ya la gran mayoría están retirados, pero claro, las comunidades, a través de los administradores de fincas, que aprovecho para decir que son unos interlocutores y han dado la talla, cada uno en su realidad, nos trasladan de que, como al final el consorcio está tardando tanto, la gente tiene que hacer derramas para poder atender esas cuestiones.
Y claro, en la medida de lo posible que a través del CECOPI se pueda seguir ayudando, y es una de las cuestiones que estamos intentando a través de las visitas que ahora podemos los alcaldes y los municipios trasladar, es que se siga ayudando a la gente, porque la desinfección y el baldeo de bajos en los garajes es una manera también de aliviarles que tengan la imposibilidad financiera, porque al final la ayuda confiemos que llegará, pero llegará cuando llegue, cuando sean capaces de gestionar los más de 230.000 expedientes. El volumen de la Dana es tal que en datos económicos valoran como que son 9 veces el volcán de La Palma. Y es una realidad que tenemos que ser conscientes, pero eso no quita también que la gente está desesperada. La gente, si no tiene una indemnización para poder recuperar su vida, su comercio, su empresa, su casa, pues al final está en una situación de bloqueo. Y en las comunidades especialmente, insisto, los ascensores, los montacargas, las reparaciones son muy importantes y claro, se necesita que tengan ayuda, que puedan afrontar eso que es tan grave cuando no se tiene, ¿no? Hay muchas veces que la movilidad, en este caso los ascensores, ahora estamos siendo conscientes de la importancia de dar servicio a los vecinos. Vamos a recordar ese día, 29 de octubre de 2024, alcalde, independientemente de la bronca política, de la que ahora también le preguntaré y la valoraremos, desde su punto de vista como alcalde, ¿qué información tenía y qué cree que pasó para que no funcionaran las alarmas? ¿Se podían haber evitado fallecimientos como los 6 de Aldaya? Yo creo que hay que tener una mirada desde la gestión de la situación catastrófica, no desde los partidos. Y en ese sentido hay que mirarlo con un ejemplo muy sencillo que estoy intentando aplicarlo a la hora de exponer a la opinión pública de Aldaya, y es que nosotros estamos trabajando con las medicinas preparadas para una dana. Nuestra enfermedad de siempre, todos los años tenemos danas, y Aldaya lleva 40 años sufriendo este tipo de temporales, a los cuales ponemos compuertas, vamos cerrando calles para canalizar el desvío del barranco de Saleta, que es otro de los que ha sido invisibilizado, y en eso aprovecho también para que se refuerce. Por tanto, la medicina eran unas medidas contra una dana, pero nadie nos avisó que no era una dana, era un tsunami. Por tanto, las medicinas no tenían nada que ver. Las medicinas eran otras. La única medicina, precisamente para evitar lo más importante, que es salvar vidas, era haber planteado que la gente subiera al primer piso. Eso sí que se hizo el día 13 de noviembre. En la segunda dana sí que desde emergencias, el 112 se mandó un alert diciendo subir todos alto, en alto, subir a pisos en alto. Ese aviso del alert del día 13 de noviembre a las 20:14 horas es el que tenía que haber llegado a Aldaya el día 29, un poquito más pronto, a las 8 hubiera sido muy tarde, pero un poco más pronto para que la gente pudiera salvar la vida. Pero claro, esa medicina, que insisto, no era un constipado, era un cáncer. Nosotros estábamos con la medicina, con la enfermedad de una dana, tomando medidas, indicando a la gente que se apartara del cauce del barranco de la Saleta. No era la medicina adecuada para la enfermedad tan grave que teníamos. Usted ese día no suspendió colegios, igual que muchos alcaldes, otros sí que lo hicieron. ¿Qué información manejaba esa alerta roja que sabíamos todos de AEMET, a la que hacíamos muy poco caso? Bueno, pues un poco va en esa línea, ¿no? Y siguiendo el símil. Nosotros, nuestra medicina era tomar medidas contra una dana, canalizando el barranco Saleta con las medidas en el barranco, cortando el túnel, pero la enfermedad era otra. Si no nos dan esa enfermedad que era grave, que era el cáncer, que hay que tomar las medidas, evidentemente nuestras medicinas, lógicamente, no eran las más óptimas. Pero no solo eso, sino que al final nosotros tenemos las medidas que tenemos. Las medidas de reducir la movilidad, de limitar el acceso al trabajo, también ir al colegio o no, es una medida que está estrechamente relacionada con la movilidad, porque la gente vive
y va al colegio y trabaja no en su mismo municipio. Por lo tanto, esa medida que afecta a un ámbito supralocal es una medida que está por encima de nuestro municipio, se tiene que tomar por encima de nuestro municipio, porque es el que tiene la información. La alerta roja era de prácticamente toda la provincia de Valencia. Las medidas había que tomarlas en ese ámbito, en esa mirada, con esa información. Nosotros tenemos información de lo que pasa en Aldaya, ese día no llovió, y con esa información tenemos un problema de viento y tomamos medidas sobre esa información. Con la información que no teníamos y las administraciones que tienen esta competencia debían tomar las decisiones que correspondían, y es especialmente que la gente suba al primer piso, subiera en alto, limitar la movilidad, y con esa limitar la movilidad engloba no solo los colegios, sino toda la actividad, todo el movimiento de personas. Al final hay muchísima gente que fue a por el coche, que fue de su trabajo a su casa, en las carreteras, y perdió la vida. Por lo tanto, la movilidad es un elemento fundamental, y esa movilidad, quien puede administrarla y gestionarla es quien tiene toda la información. El agua llegó a partir de las 8 de la tarde aproximadamente a la localidad de Aldaya. Nadie le avisó de lo que venía. Otros municipios, otros alcaldes o alcaldesas preocupados. Estábamos durante todo el día, el problema era el viento. Éramos conscientes de la información que aparecía de que había lluvias, y precisamente nosotros ya a mediodía, o sea, el agua entró a Aldaya a las 8, pero 5 o 6 horas antes nosotros ya teníamos el túnel, que es la primera compuerta de la estación, digamos, de canalización del agua, la primera línea de compuerta cerrada, y a partir de que detectamos que llegó el agua a partir de las 8, a las 6:30 el concejal de brigada y otro compañero fueron a aguas arriba para detectar, porque existía la información de que estaba lloviendo, pero nos faltaba el feedback. Al final, evidentemente, éramos sensibles de que había una dana, pero es que era un tsunami, y es una diferencia fundamental. Diagnosticar el problema es básico para que la medicina sea adecuada. Nosotros convencidos, y hasta la noche, hasta las 9 de la noche, estábamos tomando medidas contra una dana, cerrando compuertas, indicando a la gente que se aparta de los cauces del barranco, de la saleta, y esa medida no era la adecuada. Yo mismo, y junto con compañeros, fuimos a supervisar en un vehículo, mejor dicho, para ver el grado de afectación, especialmente en la calle Doctor Marañón, porque la anterior dana, que sistemáticamente hemos sufrido en el 2022, en la parte de la vía que da a la estación, que da al polideportivo, hubo un problema de inundación adicional. Entonces fuimos directamente allí a verlo, a ese punto, a Doctor Marañón, a verlo. Y lo tocaba otra medida, era otra medida. Alcalde, el 23 de octubre estuvo con nosotros en este mismo programa y hablamos de la gestión de Aldaya, y yo le preguntaba sobre ese barranco del Pollo. Vamos a recordar lo que nos decía el alcalde una semana antes de ese tsunami. Ahora mismo, sistemáticamente, cuando hay periodos torrenciales, que cada vez hay más, porque el cambio climático es una realidad, frecuentemente tenemos que poner compuertas, tenemos que poner medidas de prevención, porque tenemos inundaciones en una zona que está muy cerca de las viviendas, y por tanto, a fecha de hoy, tanto la Generalitat como el Gobierno de España han planteado la voluntad de que siga el trámite para poder desarrollar este desvío del barranco. Queda pendiente subsanar unos informes de última hora que habían bloqueado estos últimos meses. Existe la voluntad por las dos administraciones de corregirlos para hacerlo posible. Es fundamental que Aldaya consiga el desvío del barranco para evitar que un día no lamentemos que tuvimos la oportunidad y que hay que dar una solución urgente para evitar que haya daños personales. Bueno, pues así fue. Sus declaraciones, ¿cómo se queda? ¿Sorprendido? Sí, la verdad es que el 23 de octubre es impactante, porque lógicamente no imaginaba una tragedia como esta de más de 220 fallecidos en toda la provincia de Valencia, ¿no? Y 6 en Aldaya, ¿no? Sí que alertaba de que la inundación podía provocar daños personales y situaciones extremas. Pero lo que sí que está claro y es fundamental, y yo creo que debemos de apartar de una vez ya
estas cuestiones, tenemos que gestionar este problema desde el punto de vista de la eficacia y de la ciencia y de la técnica, ¿no? Es necesario que desviar los barrancos, en este caso el de la Saleta, porque no podemos evitar que llueva. Es muy difícil evitar que llueva, o casi imposible evitar que llueva. Pero sí que podemos evitar los efectos, sobre todo que tengan efectos a las personas. Entonces, el desvío del barranco de Saleta lleva 40 años pendiente. Yo anunciaba que parece que estaba adelantándose, ¿sí? Pero es que hay muchas más cosas que hacer. Y además de eso, hay que gestionar también la información, lo que hemos comentado, los avisos, las alertas, y sobre todo no dejar a los municipios aislados. Los municipios tenemos la capacidad que tenemos y la información que tenemos. Todos los alcaldes de todos los partidos políticos hemos dado la talla, porque al final lo que hemos hecho es estar en primera línea de acción. Pero el problema es que eso no ha sido suficiente, porque no tenemos los recursos suficientes para atender esta envergadura. Nosotros tenemos una brigada de obras, un equipo de policía municipal, pero no tenemos la tecnología y los medios para conocer todo lo que pasa en toda la provincia de Valencia. Por tanto, es importante que de alguna manera las administraciones superiores a las administraciones locales, que tienen las competencias, que tienen los recursos, de alguna manera atiendan, primero, que se ejecuten las infraestructuras, y segundo, que se gestione la emergencia para que no nos quedemos solos. Usted lo decía muy bien ahora mismo, los alcaldes y alcaldesas, ahí no ha habido color político, han estado desde el minuto 1 gestionando esta dana, ayudando, lo vimos pidiendo ayuda. Guillermo Luján, los primeros días, que era muy duro escucharle, pedimos ayuda, lo hacía a través de los medios de comunicación. Es la parte más dura, la de recibir ese feedback de los vecinos cabreados, indignados. Vamos a ver un trozo de ese pleno a los que no solamente le ha pasado a Guillermo Luján, sino también a numerosos alcaldes y alcaldesas que se enfrentan a esta tensión que se vive. ¿Qué hago? Cojo un rifle y me cargo al alcalde el primero que tengo al lado. Después me cargo el de Valencia y después me cargo el de Madrid. En ese orden. Alcaldes, es la parte más dura también esta, ¿no? Bueno, cuando yo me expresaba hace un momentín de dar la talla, no me refería a dar la talla en el sentido de que el resultado ha sido óptimo, porque el resultado ha sido un desastre en Aldaya y en todos los municipios. Yo me refería a que yo creo que hemos tenido claro que nuestro papel era estar en primera línea de acción. En eso me quería referir, ¿no? Hemos tenido claro de que los alcaldes y alcaldesas, nuestro papel era estar en primera línea del problema, en la calle, con los vecinos, con las vecinas, escuchándoles y ayudando en lo máximo que podíamos. El problema es que no es suficiente y por eso hay una parte de frustración por la falta de recursos que teníamos y tenemos, porque al final una catástrofe de esta naturaleza no se puede resolver desde el municipio. Pero, insisto, en esa situación de estar donde teníamos que estar, era estar al lado también de la gente. La gente necesitaba alguien que le escuchara, que sufriera y que estuviera en ese plano que es en donde está el foco del problema. Yo comparto la problemática y la frustración y el cabreo de la gente y de hecho esos días intenté trasladarlo a los medios de comunicación porque era el cabreo inmenso en Aldaya porque había la sensación de que éramos un municipio de baja afectación, había un cabreo enorme. Y por eso insisto que lo que hemos intentado es estar cerca de la gente, sabiendo que no éramos capaces de responder a todos los problemas, pero sin duda estar cerca, tan cerca como para que de alguna manera recibamos lo bueno, lo malo, que en este caso ha sido todo muy malo, de la ciudadanía. Con esta persona justamente he estado hablando varias veces y yo entiendo su problemática, es una historia personal muy tensa y yo entiendo su cabreo y al final lo que pretende es pues, que alguien de la administración le escuche, en este caso era yo, y en ese sentido, insisto, es donde hemos estado donde teníamos que estar. La política municipal, yo soy ferviente defensor de ella, es la que está cerca de los ciudadanos. Y en ese sentido, insisto, donde me refería, que hemos dado la talla porque somos municipalistas y el municipalista está donde está el problema y ahí es donde hemos estado.
Alcalde, esos días pedía ayuda, estaba con los vecinos y también tuvo que dedicarse a desmentir las noticias que llegaban, especialmente con ese centro comercial Bonaire, que por cierto reabre esta semana ya, después de haber sido foco mediático durante los primeros días de la Dana. Desinformación. Esto nos da también para reflexionar, ¿no?, de todo lo vivido. Sí, la verdad es que yo tengo la sensación, antes te lo comentaba, de como haber vivido una película de terror en el que estábamos en el medio y lo único que teníamos claro es que en esta película de terror tenemos que estar cerca de los vecinos, cerca del problema, arrimando el hombro, quitando fango, moviendo coches, haciendo lo que hace falta. Pero además hemos vivido situaciones en las que en ese caos había desinformación. Hubo algunos días que se hablaba de que había un cementerio de gente en el parking de Bonaire. Y nosotros hemos sido siempre prudentes porque, primero, no teníamos la información cierta. Claro. Había un elemento que también nos generaba cierta curiosidad. Yo no tenía el feedback de que ninguna persona me dijera, oye, mira, Guillermo, mi familiar está en Bonaire y ha desaparecido. Es verdad que Bonaire no solo tiene una afectación de municipales de toda la provincia, pero eso era un dato. La información que tenía Bonaire, que de alguna manera esos días, pues a través mío, yo trasladaba la información a los medios de comunicación, es que no parecía que hubieran, en las cámaras se vieran muchos coches, pero lo que pasaba era una cuestión clave. Con un fallecido hubiese sido un drama. Totalmente. O sea, hablaban de miles y miles y miles, pero uno solo. Entonces había que ser muy prudente porque, insisto, de aquí hay muchas lecciones, pero hay una cosa que es clave y es que hay que evitar que estas situaciones provoquen víctimas personales. Los daños materiales, de una manera u otra, deberemos como sociedad afrontarlos de forma colectiva, pero las vidas no se pueden. Por cierto, ese Bonaire, esa reconstrucción del centro comercial se ha llevado con estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Aldaya también, ¿no? Han estado ahí pendientes. Sí, al final yo creo que tenemos que comprender que en este momento estamos todos en el mismo barco. Y igual que esos días estamos en contacto con la gerencia de Bonaire, con responsables, con bomberos, pues la recuperación pues está claro que tiene otro nivel y una capacidad distinta de solvencia para abordar esa situación. Pero también es Aldaya, entonces nosotros yo creo que lo importante es que toda la recuperación del tejido económico del municipio también es un factor importante y en esa línea y ahí es importante que todos trabajemos en que Aldaya vuelva al 28 de octubre, al día de antes, con plenitud y también desde el ámbito económico. De la bronca política, alcalde, ¿qué piensa? Por una parte está el relato del Partido Socialista, de su partido, aunque creo que no hay color político como alcalde afectado de la Dana. La responsabilidad, el foco Confederación Hidrográfica del Júcar y por parte del Partido Popular la gestión de la Generalitat, en este caso de Carlos Mazón. ¿Qué opina? ¿Qué cree ¿dónde debe estar el foco de la responsabilidad? Bueno, yo creo que hay que hablar más de gestión y menos de partidos, porque al final cuando hablas de partidos parece que todo es blanco y negro. Y yo he hablado bien de Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno que ha estado al pie del cañón, y he hablado también bien del presidente de la Diputación, Monpó, que nos ha ayudado en momentos determinados y sigue ayudando en muchas cosas. Por tanto, al final no se trata de partidos, se trata de gestión. Entonces hay cuestiones que Aldaya siempre ha puesto encima de la mesa. Llevamos 40 años reivindicando el desvío del barranco y nadie puede sobre eso decir nada, ni unos ni otros. Llevamos 40 años, por tanto, en ese sentido es una cuestión transversal. Es más, tuvimos el interés, y yo creo que era importante, a través de una carta abierta, los 4 alcaldes de la democracia que seguimos vivos, Empar Navarro, Enrique Luján, Carmen Jávega del Partido Popular y yo mismo, poner en evidencia que era importante que separáramos los colores. Aldaya necesita que se desvíe el barranco y que se hagan más actuaciones para que llegue la menos agua posible. Es una cuestión importantísima. Y luego la gestión de la información. Y las organizaciones, las administraciones que tengan la competencia, quien la tenga, que tome buena nota. Insisto, la segunda Dana se hizo una actuación de manual, informando el día de antes de cerrar la movilidad, los colegios, el mismo día 13 a las 20:14, informar que suban pisos en alto. Es decir, que los protocolos están ahí, hay que ejecutarlos. Por tanto, hay que tener una mirada de gestión. Y luego, además, hay otra cuestión importante, es los primeros días en Aldaya la sensación fue de que estábamos abandonados porque éramos un municipio de baja afectación y eso fue dramático.
Y eso también lo he manifestado en algunas entrevistas. Cuando hablé con la ministra de Defensa en una de las entrevistas que tuve la oportunidad, le manifesté que además de cuantitativamente, por las manos y la ayuda, también es importante cualitativamente que el ejército pudiera estar para coger el mando de la situación, porque nosotros, los ayuntamientos, insisto, en ese sentido creo que mis compañeros alcaldes y alcaldesas hemos hecho lo que hemos podido, pero somos, digamos, tenemos las limitaciones que tenemos, los recursos que tenemos. Por tanto, necesitamos que administraciones que tienen experiencia, que tienen conocimiento y que lamentablemente pasan tragedias como esa en otras partes del mundo y de España también, pues que cogieran el mando. Y todas esas cuestiones, no miremos los partidos, miremos a la gestión y aprendamos la gestión. Lo único malo y terrible es que hay 6 fallecidos. Y eso es lo único que me frustra, nos frustra a todos, porque es una pena que ese proyecto del desvío del Barranco, yo estoy convencido de que si hubiera ejecutado, hubiera minimizado, hubiera podido tener un impacto inferior, y con la gestión de la información se podía haber evitado fallecidos. Todo ese conjunto de medidas, nadie puede decir nada. Todos tenemos que mirar la gestión y dejar a un lado los partidos. Bueno, pues mucho que aprender de esta catástrofe. Alcalde, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. 3 meses después de este tsunami, como decía, Aldaya intenta volver a esa nueva normalidad. Poco a poco se rehace tras la Dana. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Mucho ánimo para la población y también personalmente, porque perdió el coche, me decía, afectado también en su trabajo en un comercio. Lo que más, la afectación es la frustración de no poder dar una respuesta satisfactoria a todos los vecinos de Aldaya. Esa es la ocupación fundamental que desde el primer día hemos tenido, tanto mis compañeros como yo, como la corporación, los empleados públicos han estado donde tocaba, pero insisto, el estar donde tocaba, el problema es que no era suficiente y por eso genera mucha frustración. Bueno, pues gracias, ánimo. Vale. Buenas noches, alcalde. Alcalde de Aldaya, hoy invitado especial en Ágora. Nos vamos, mañana volvemos, como siempre, haremos un especial dedicado a la capitalidad, lo que ha sido la capitalidad verde europea, y además mañana fútbol en esta casa. Buenas noches.